mujer cananea, dice que era griega, de padre griego, y su madre era sirofenicia. Ella tenía una hija que era atormentada por un demonio y le rogaba al Señor, le pedía de todo corazón que le fuera a sanar a su hija. Y el Señor, ¿qué le responde? No es lícito dar primero a los gentiles lo que venía para los hijos de Israel. En pocas palabras, no es lícito darle el pan a los perrillos. Eso se lo dijo. Pero sabe, la palabra del Señor habla algo muy, pero muy importante, el cual es, gracias a Dios, el cual es grande es tu fe en Jesús. Grande es tu fe, por cuáles palabras, Señor le dijo, pero he entendido que unos perrillos comen de la migaja que están debajo de la mesa de sus amos. Nosotros, hermanos, ya no estamos comiendo migajas. Nosotros, hermanos, estamos comiendo todo el pan completo que la palabra del Señor, y los suyos no le recibieron. Amén. Más a los que le recibieron, que somos nosotros. Nosotros, ¿cuántos han recibido el Señor en su corazón? Amén. ¿Cuántos han recibido el Señor en su corazón? Somos hechos hijos de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 12. Eso lo dice, que ahora somos hijos de Dios. Amén. Ahora, qué importante es escoger el barro con que se va a estar trabajando. Ahora, nosotros podemos ver, hermanos, a todo tipo de personas allá afuera en el mundo. Todo tipo de personas. Hay unos que se justifican, hay unos que no creen en Dios, hay unos que dicen, no es importante estar yendo a la iglesia, hay otros que dicen, no, yo me considero bueno porque yo le soy fiel a mi esposa, yo no fumo, yo no tomo, yo del trabajo a la casa. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que esta gente, mientras no tenga a Cristo en su corazón, hermano, su alma está perdida. Amén. Y así por muy bueno que él se considere, igual nosotros podemos tener a Cristo en nuestro corazón, pero somos de malas obras. Porque hay cristianos, hermanos, que dice el libro de Isaías, que hacen obras de impíos, y hay impíos que hacen obras de cristianos. Pero que el Señor nos ha escogido, eso es lo importante. Ya estamos en la iglesia, ya estamos en sus caminos, ya estamos en el redil del Señor, ya estamos en este buen camino que es la salvación de Cristo. Amén. Y eso es importante. Ahora, hermanos, el siguiente paso, para después de haber escogido, vaya conmigo al libro de Romanos, pero no pierda Jeremías. Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos a leer, hermanos, 28. 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito, son llamados. Veamos el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esos somos nosotros. Gloria a Dios. ¿Sabe qué me llama la atención donde dice conforme a su propósito son llamados? El que usted esté aquí no es de por gusto. Que usted esté escuchando palabra de Dios no es de por gusto. Dios tiene un propósito con usted. El problema es que nosotros no comprendemos. Pareciera que el Señor, hermano mío, nosotros somos así, más que todo la cultura salvadoreña es así. Nosotros, si alguien nos reta, por decirlo
Así nos pasa con el Señor. Nosotros queremos que el Señor nos trate a veces mal. No entendemos el idioma del Señor. Nos están pasando problemas serios, no nos acercamos al Señor. Amén. Nos están pasando cosas que nos hacen entristecer nuestro corazón y no le damos al Señor la gloria. Amén. No le damos nuestra vida al Señor, no nos disponemos a Él, hermanos. Y nos están pasando cosas muy serias y nosotros no entendemos que el Señor tiene un propósito para con nosotros. A los que predestinó, a los que llamó, dice, conforme a su propósito son llamados. Sabe que el Señor nos ha predestinado para algo. ¿Usted sabía? Esto no es, hermano, como dicen ahí en el mundo, no es el destino, no. Porque el destino, si no está Dios, no existe el destino. Es Dios con su voluntad. Es la voluntad del Señor en nosotros. Dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora la pregunta es, ¿qué están haciendo en la iglesia? Aleluya. ¿Qué está haciendo en el camino del Señor? Amén. ¿Cuál es su objetivo? Estar en el camino de Dios. ¿Acaso pensamos, hermano, que en el Evangelio vamos a encontrar prosperidad? ¿Acaso pensamos que solamente en Dios, hermano? Porque mucha gente el Evangelio lo ocupa solamente para una prosperidad. Porque, y no niego eso, en el Evangelio hemos sido prosperados. En el Evangelio hemos tenido muchas cosas, hermano, que antes quizás no las teníamos. Y si no las tenemos y si nunca lo tuvimos, esto no importa, porque el Señor, hermano, la mejor bendición, el mejor regalo para nuestras almas es la salvación, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pero el Señor nos ha llamado por algo. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, es necesario que abra la puerta de su corazón y entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros, hermanos, quizás, hermanos, nos hacemos el disimulado cuando el Señor está hablando porque no nos queremos comprometer con Él. Amén. No nos queremos comprometer con Él, a servirle. Pero si nos ofrecen un milagro cuando uno está enfermo, a mí sí decimos que sí. Cuando estamos agobiados y vemos que los hijos están mal de salud, le pedimos a Dios de una manera como que estamos, hermanos, desesperados. Queremos bendición, pero no queremos un compromiso con Dios. Cuando dicen amén a esto. Amén. Nosotros, hermanos, que miren, qué bonito es, hermanos, solamente recibir sí o no, hermano. Que le regalen a uno bonito, hermano. Mira, hermano, aquí le voy a regalar 20 dólares. Amén. Mira, hermano, aquí le voy a regalar un par de zapatos nuevos. Amén. Mira, hermano, le voy a regalar una camisa de marca. Amén, hermano. Si no está recibiendo, sí o no. Lo duro es cuando ya nos toca dar a nosotros. ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Le estamos dando lo último? Cuando tenemos tiempo, venimos a la iglesia. Por si acaso me queda tiempo, voy a ir al culto, dice. No oramos, no leemos la palabra del Señor. No estamos, hermanos, necesitados de su palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Ahora, qué importante es de Dios haber escogido a su pueblo. Ahora, el segundo punto es más importante. Para poder trabajar el barro, el alfarero tiene que limpiar el barro. Así es. Para poder trabajar en el barro, porque no es vasija, es barro. Todavía no es vasija. Un poco de tierra nada más. Todavía no es el punto que ha llegado, hermano, en la vasija. Es barro nada más. Porque no cree, hermano, después, hermano, de recoger ese poco de tierra, no crea que está limpia. No cree, hermano, que así, hermano, como se ve, hermano, no, trae hojarasca, trae piedras, trae pedacitos de árbol, de chimbisco, como nosotros lo conocemos, hermano. Viene sucio, es necesario limpiar este barro para poder trabajarlo.
Le digo por qué, hermano, porque si se trabajara así sucio, cuando ya sea el momento de meterlo al horno, esa vasija se raja, se quiebra. Se quiebra. Además de eso, todo lo sucio puede ir las manos del alfarero. Una piedra, hermano, puede arruinar el molino con la cual se trabaja. La basura, hermano, la piedra puede herir las manos del alfarero. Es necesario que nosotros dejémonos limpiar por el Señor. Ahora, veamos, hermanos, el libro de Lucas, el Evangelio. Gloria a Dios. Capítulo 7. Gloria a ti. Versículo 36. Gloria a Dios. Vamos a leer nada más, hermanos. Es una historia muy larga, la verdad. Pero vamos a leer el versículo 40. 7:40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los has enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, este es el texto clave, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Palabras salen de Gloria a los Dios. El que a más se le perdona, más ama. Y al que a poco se le perdona, poco ama. Y eso lo podemos ver hasta en nosotros. Eso lo podemos ver en nuestra vida, Señor. Mire, hermanos, el que es bien dado para con nosotros, sí o no, que nosotros lo tenemos en una vida. No, hombre, él es mi amigo. Ese es un amigo que yo lo tengo de confianza. Pero aquel hermano que casi no nos da nada, que no es de buen corazón para con nosotros, hermano, y puede ser hermano de la iglesia, y nosotros lo vemos así simplemente. Pasó el hermano y ni lo saludamos muchas gracias. Y lo bueno es como quiera. Pero mire, hermano, qué importante es lo que Jesús dijo, porque aquel hermano, óigame bien, que simplemente vino y aceptó al Señor, por ejemplo, en un aniversario, en una boda, en algo muy bonito, en una fiesta de alegría.
hermanos, o sea, en la puerta se les saludaba con un beso. En su mejilla, sea hombre, sea mujer, se les saludaba con un beso. Era la bienvenida. Se le pasaba a sentar, se le quitaba sus sandalias, sus zapatos, como nosotros podemos entender, y se le ponía un recipiente con agua. Estando sentado esta persona, el visitante, se le ungía su cabeza con aceite y luego se sentaban a cenar o a comer. Y este hombre no hizo nada de eso. Y era una cultura judía, era algo que no se podía pasar por alto. Y esta mujer, dice la palabra del Señor, no ocupó aceite, ocupó un perfume caro. Amén. Además de eso, no fue agua, fueron sus lágrimas. Gloria a Dios. Hermanos, y no le dio quizás un beso en la mejilla, besaba sus pies. Amén. Besaba el pie del Señor. Ahora no lo tomemos como una cultura. ¿Qué estamos haciendo delante del Señor nosotros? ¿Cómo estamos recibiendo al Señor en nuestro corazón? ¿Acaso solamente lo ocupamos como un amuleto? Miren, hermanos, esto es bien duro lo que voy a decir. Muchas veces nosotros quizás no acostumbramos mucho, pero el que lo acostumbre, espero que lo haga bien. Nosotros andamos muchas veces en la Biblia, no solamente, no porque la leamos, no porque la vivamos, sino que porque la vivamos de nuevo. Aleluya. Yo conocí a un hombre servido porque un compañero de trabajo, este hombre era prestamista. Yo, hermano, lo conocí muy bien, de hecho platicamos bastante y él un tiempo fue cristiano. Viene él, hermanos, y quizás por apantallar, hermanos, siempre sacaba su cartera y decía, bueno, yo voy a pagar mi almuerzo. Y no invitaba a nadie. Sacaba rollos de billetes grandes. Él era prestamista. En cierta ocasión, hermano, yo que me acerco a él, estaba como de espalda, quizás estaba cobrando su dinero, y vi que lo sacó de una Biblia. Todo su dinero lo sacó de una Biblia. Vengo yo y le pregunto, yo y le digo, qué bueno que habla la Biblia, porque me imagino que vas a ir a predicar. No, me dijo, si aquí guarda el dinero. Ahora la pregunta es, ¿para qué estamos ocupando la Biblia nosotros? Si lo que tenemos quizás un vehículo, hermanos, la compramos nada más está en el tablero y se asomea y no la leemos. Y por si me sale alguien, dice, oye, le voy a decir al policía, cuando usted es cristiano, sí, acá está la Biblia, pero no la lee. Mucho menos la vive. Aleluya. Qué tremendo es, hermano, nosotros cómo estamos demostrando el agradecimiento al Señor. ¿Cómo estamos demostrando el agradecimiento? ¿O acaso, hermano, es esa vida cristiana que nosotros llevamos y el Señor le va a agradar? No le agrada al Señor. De ninguna manera. Esta mujer no cesaba de llorar al pie del Señor, ungía su cabeza, hermano, sus pies con lágrimas, hermano, y además de eso, hermano, ella le ponía un aroma, un perfume a sus pies, hermanos. Y eso es hermoso, estar delante del Señor, hermano. Estar en su presencia es lo más maravilloso. Muchas veces nosotros nos queremos elevar y llegar hasta Dios, hermano, y se nos olvida que la distancia para llegar a Dios es de los pies al suelo. La distancia para llegar a Dios es de las rodillas al suelo. Postrarnos delante de Él. Decirle, Señor, estoy dispuesto a lo que tú hagas conmigo, estoy dispuesto. Haz lo que tú quieras, soy un instrumento, soy padre de tu mano. Haga lo que tú quieras conmigo, Señor Jesús. Porque yo sé que el proceso va a ser difícil, yo sé que el proceso va a ser difícil, pero cuando demostremos que somos una vasija llena, ahí vamos a echar que Dios estuvo con nosotros en cualquier momento. En cualquier momento. Ahora hay otro problema de nosotros, que pensamos que el Señor no está con nosotros. Ese es un problema. Y el Señor está con nosotros en todo el tiempo. El problema
Santo en nuestra vida, no estuviéramos en este lugar adorando el bendito nombre del Señor. Amén. Ahora, hermanos, qué importante es, después de haber escogido el barro, limpiar el barro para empezar a trabajar. Ahí es que el Señor trabaja con nosotros. Amén. Ahí viene, hermano, lo que se llama el moldeo del barro. Le vuelvo a decir, si el barro hablara, le diría, no me gusta cómo me estás haciendo, porque me considero una vasija muy grande, una vasija muy alta. Si el barro hablara, dijera, no me gusta porque esta vasija que me estás haciendo, no me gusta como soy. Ahora, nosotros no podemos decirle nada al Señor. Nosotros no podemos reclamarle al Señor, Señor, ¿por qué estás haciendo así conmigo? Señor, ¿por qué me estás tratando así? Bien importante lo que yo le dije, lo vamos a hacer en iglesia. Estábamos en el capítulo 18, versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. Ahora, veamos. Hizo otra vasija, pero con el mismo barro. ¿Han entendido eso? No es que botó el barro que tenía en las manos y dijo, voy a ganar otro. No. Con el mismo barro hizo otra vasija. Eso es importante, que el Señor no nos ha cortado todavía. El Señor no nos ha apartado de sus caminos todavía. Somos el mismo barro. Quizás, hermanos, como antes al Señor no le parecíamos como éramos, pero el Señor en su proceso, en sus hermanos, en su proceso de transformarnos, Él nos ha hecho otra vasija según a Él mejor le parece. Porque posiblemente a nosotros no le parecíamos como era antes, pero ahora sí le parece como estamos delante de Él. No es otro barrio, es un barrio. Testimonios nos han quedado. Marcas en el pueblo nos han quedado. Secuelas de la vida pasada. Un testimonio nos ha quedado. Quizás, hermano, podemos decir, no, pero el que a mí me ha ido bien, pero tiene un testimonio que agradecerle al Señor. No, pero que a mí no me ha pasado nada, pero sí tiene un testimonio por qué agradecerle al Señor. Y eso significa que somos una vasija nueva delante de Él. El mismo barro, sí, pero otra vasija, según a Dios le parece hacer mejor. Hermanos, qué tremendo es, hermanos. Estar en la iglesia, ver las bendiciones del Señor y ver que Dios es tan bueno con nosotros. No pasa idéntico al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía sol, tenía agua, tenía agua, tenía tierra. ¿Qué más tremendo es, hermanos? Usted póngase a analizar por qué el pueblo de Israel no se le envejeció su ropa. ¿Y de dónde sacaban el calzado? Y dice que su calzado no se envejecía también. Amén. Será capaz Dios que mientras crecía su vida también crecía el calzado. ¿No se ha preguntado usted eso? Ahora, otra pregunta. Si la roca donde salía agua, ellos tenían que moverse, oiga bien, tenían que, porque ellos no estaban en un solo lugar. Cuando el Señor les decía, es momento de moverse, ellos levantaban sus tiendas y se iban. Ahora, ¿será que la roca se movía también? No sé cómo el Señor, hermanos, hizo de cierta manera o está haciendo, pero el Señor es bueno con nosotros. Nos tiene como una buena familia. Tenemos un lugar, tenemos una iglesia, tenemos donde poder crecer espiritualmente, tenemos un pastor que nos predica la palabra. Amén. Tenemos alimento, tenemos vestuario, tenemos un trabajo. Hermanos, ¿qué más queremos con Dios?
pareció mejor hacerlo. Hasta ese momento yo dije que Jeremías no sabe nada, pero ahora el Señor le habla y dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Mira, hermanos, algo bien importante, y quiero que usted lo entienda, es que no toda la tierra sirve para hacer medicina. No cualquier tierra, no cualquier barro sirve para hacer medicina. Somos escogidos de parte de Dios. Después de haber sido escogidos, nosotros hemos sido limpiados. Después de haber sido limpiados, nosotros somos predestinados para un propósito. Ahora, conforme nosotros a su propósito, oiga bien esto, en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El Señor ya lo conocía. Amén. El Señor ya sabía que usted iba a tener una vida mala antes de llegar a vivir al Señor. Ya sabía el Señor. ¿Acaso el Señor no sabía que Pedro lo iba a traicionar? Sí sabía. ¿Acaso el Señor no sabía que Saulo iba a ser perseguidor de la iglesia? Sí sabía. Amén. Un punto clave hablando de Saulo, que después fue llamado Pablo. Dice que había un profeta llamado Ananías, y el Señor le habla a este profeta Ananías y le dice: vete a casa de Jonás, y ahí hay un varón que se llama Saulo. Señor, le dijo el profeta, y ese que no es el que mata a los cristianos. Tuvo miedo, tuvo temor. Señor, le dijo, y ese es el que no anda sacando a los hermanos de las iglesias y los apedrea y los amarra en los caballos y los maltrata y les da persecución. Sí, ese es el Señor. Pero ve, esta es la palabra clave, ve, porque instrumento mío me es. Gloria a Dios. Instrumento del Señor somos nosotros ahora. Instrumento del Señor somos nosotros ahora. Siendo malos, siendo perseguidor, siendo blasfemo, siendo de malas obras, de mal testimonio, ahora el Señor nos ha tomado como un instrumento para Él. Pablo tuvo que pasar un proceso muy duro, muy duro. Por cierto, en su llamado dice que cuando cae al suelo y cuando él quiere ver, hermanos, queda ciego por 3 días. Hermanos, para nosotros han sido quizás años de proceso por la cual nosotros no hemos entendido el propósito de Dios. Dice Jesús, y le dijo al fariseo: estos teniendo ojos no han visto la gloria de Dios, y teniendo oídos no han oído lo que el Señor les quiere hablar. Amén. Y el Señor nos habla también de esa manera a nosotros. Tenemos ojos y no vemos la gloria de Dios. Tenemos oídos pero no queremos escuchar la voz del Señor. Hechos capítulo 7, versículo 57 dice: duro de servicio, de corazón, dice la palabra del Señor. La sed, dice, hermano, no está hablando de un espíritu de servicio, no, sino que la sed es el cuello, la parte de atrás. Eso le costaba, hermanos, en aquel tiempo, hermanos, agachar su cabeza, símbolo de la humildad. Amén. Duros de corazón y de sed, le costaba agachar su cabeza y darle la gloria al Señor. Así como ustedes han resistido al Espíritu Santo, también su madre lo hicieron, decía Esteban, hermano, en el libro de Hechos. Ahora, hermanos, estamos nosotros en este camino, hermanos, del Señor. Antes que nosotros, hermanos, existiéramos, el Señor ya tenía un propósito sin haber existido en esa tierra. El propósito de estar en esta ocasión, no es solamente, hermanos, hacer culto igual. No, hermano. Estar en la casa del Señor, hermano. No sé cuál es su
el Señor me quiera levantar como un evangelista, como un predicador, como un profeta de la nación, como una profeta, como un cantante, como una cantante. No sé cuál es el propósito que Dios tiene para con usted, pero con un solo objetivo: llegar donde está Jesús, donde está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, para poder alabar su nombre, para poder glorificar su nombre, hermanos. Ese es nuestro objetivo. Todo el sacrificio que se hace cuando lo hago por Dios, todo es pagado, todo el Señor lo toma en cuenta. Algo muy importante también, hermanos: la salvación consiste en dos cosas: el que Dios haga un llamado y atender el llamado de Dios. Amén. Porque Dios habla, Dios llama, pero no atendemos el llamado de Dios. ¿Sabe cuál es el resumen de esas dos cosas? Una comunicación. Amén. Hermanos, estamos viendo un ejemplo. Por ejemplo, si alguien habla por teléfono, ¿cómo va a estar hablando usted con otra persona si usted no contesta el teléfono? Y sabe que muchas veces nos ha pasado a nosotros, pensamos que hemos contestado y no ponemos el teléfono a la oída y no hemos contestado. Qué importante es atender el llamado, ¿sí o no, hermano? Qué importante es atender el llamado. Ahora la pregunta es: ¿para qué ha sido llamado? ¿Para qué hemos sido llamados nosotros? Ahora, algo bien importante donde habla que se echó a perder el pacto de su padre, no es que Dios sea imperfecto o que Dios haya cometido un error, sino que nos echamos a perder por nuestra naturaleza propia, por nuestras propias concupiscencias, porque estamos en la mano de Dios y nosotros queremos probarlo del mundo. Amén. Que estamos bien delante del Señor, estamos bien en su camino y nosotros queremos probarlo del mundo. No es porque el Señor esté mal administrando el barro, no, es por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia carne, por nuestros propios deseos. Y nos echamos a perder estando incluso en sus manos. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? No tenía todo. Su padre tenía herencias y él decidió irse. Él dijo: no, ya no me gusta ser padre, dame todo mi herencia, todo el dinero. Y se fue. Y estaba bien, ¿sí o no, hermano? Así nos pasa a nosotros, estamos bien delante del Señor y nos echamos a perder. Ahora, hermano, en Efesios capítulo 1, ya para terminar, versículo 13. Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado o en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, hasta aquí. El punto clave es: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Hermanos, no existía ni Noé, ni Adán existía. Y nosotros estamos en el pensamiento. No existía nada. No existía el cielo, no existía la tierra, no existía el sol. Y el Señor ya pensaba en nosotros. No quiere decir eso antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que iba
antes de santificarme, porque él no era santo. Era impuro, era injusto, hacía malas obras. El Señor ya sabía, hermano, que nosotros no vamos a perder el mundo por un tiempo. Pero el Señor, hermanos, a través de su sangre,